Hijo, saluda por favor a todos. Y muy bien, vamos orando para entrar en el tema. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, gracias por la vida de tu iglesia, Señor, es tu iglesia y tú los amas y tú diste tu vida por ellos y tú has traído tu palabra para ministrarnos, para enseñarnos, para consolarnos, para animarnos, para retarnos, Señor. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y divide los pensamientos, las intenciones del corazón, el alma y el espíritu. Tu palabra es pan, Señor, es alimento para nuestra vida, para nuestra alma, para nuestro espíritu, Señor. Y tu Espíritu Santo que aplica tu palabra en nuestra vida. Nosotros dependemos de ti, nosotros necesitamos de ti, de tu Espíritu Santo y de tu palabra. Así que nos sometemos en este momento, Señor. Todos nuestros pensamientos, todas nuestras emociones, todas nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestros pendientes, todo lo que pudiera ocupar nuestra mente en este momento, en el nombre de Jesús, se hace a un lado y deja lugar a tu palabra, a lo que tú nos quieres hablar en este día, en esta hora, en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En este año, el año de Jesucristo, decidimos dedicar el mes patrio a la libertad en Cristo. Hoy que celebramos nuestra independencia, celebramos a aquel que nos hizo verdaderamente libres. Amén. Jesucristo, el Hijo de Dios, porque no es lo mismo ser libres de un gobierno extranjero que ser libres del gobierno del pecado en nuestra alma. ¿Verdad que no? ¿Qué contestaron? Y nuestro pasaje clave está en Juan 8 y vamos a leer de los versos 31 al 36. Si me acompañan con su Biblia, por favor, en Juan capítulo 8, versos 31 al 36. Les voy a dar un segundito para que lo encuentren. Lo viven. Qué interesante pensamiento, ¿verdad? Hay mucha gente que cree, pero no mucha gente que vive lo que cree. ¿Cuál es la diferencia entre un creyente y un discípulo? En el contexto del pasaje está en Juan 8 esta parte donde aquella mujer fue sorprendida en el acto de adulterio y la rodean para apedrearla y le preguntan a Jesús, Moisés dijo que apedremos a tales mujeres. En realidad lo que dice la ley era que apedrearan a los dos, pero nomás hallaron a la mujer. Interesante. Y Jesús es cuando se levanta y dice, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y entonces todos acusados por su conciencia empezaron a retirarse, comenzando por los más viejos hasta los más jóvenes. Y aquella mujer queda sola con Jesús y Jesús le pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y entonces la mujer dijo, ninguno, Señor. Y Jesús le contestó, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y entonces empieza a hablar a los judíos diciéndoles que Él es la luz del mundo y que el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y entonces dice que los judíos que estaban ahí creyeron en Él. No todos los judíos, pero algunos judíos creyeron en Él en ese momento. Y entonces comienza nuestra lectura en el verso 31. A los que creyeron en Él, ¿ves la diferencia? Primero los que acusaban, que condenaban, luego los que huyeron, de los que se quedaron, los que escucharon el mensaje de la luz del mundo, algunos creyeron en Él. A esos que creyeron en Él, Jesús les dice así, si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. Entonces hay esta parte de la religiosidad que todos los humanos traemos, de las ideas de cómo nosotros debemos acercarnos a Dios y sobre todo de cómo los demás deberían acercarse a Dios, ¿verdad? Que somos bien buenos para eso. Pero Jesús habla de otra cosa enteramente distinta. Yo soy la luz del mundo, síganme a mí para que no anden en tinieblas, sino que tengan la luz de la vida. Y creyeron en Él. A esos que creyeron en Él, les dice, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Entonces, la pregunta obvia es, ¿qué es permanecer? Porque ya sabemos que creer es aceptar todo lo que Jesús es. De hecho, en el verso 24 había dicho, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis.
esta gente ya cree en Jesús, pero todavía no es discípulo. Ahora vamos a pensar en esta palabra permanecer. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hay que permanecer en la palabra de Jesús para ser discípulo de Jesús. Repito, hay que permanecer en la palabra de Jesús para ser discípulo de Jesús. Y entonces, ¿qué es permanecer? Permanecer tiene que ver con perdurar. Permanecer tiene que ver con mantenerse en un lugar o en una posición. Permanecerse tiene que ver con seguir cuando otros ya no siguen. Permanecer tiene que ver con habitar, con agarrarse. Es más, tiene que ver con cumplir, con ser fiel. Permanecer es lo que hacemos cuando las cosas se ponen, voy a hacer sufrir a los intérpretes de señas, siempre digo, cuando las cosas se ponen color de hormiga. Y ellos me dicen, ¿cómo rayos interpreto eso? Cuando las cosas se ponen muy, muy feas y tú sigues ahí. Permanecer es seguir en tu lugar, en tu posición. ¿En dónde? En la palabra de Jesús. Porque Jesús dijo, yo permanezco. Porque Jesús dijo, yo me quedo aquí. Porque Jesús dijo, a mí nada me mueve. Y esto es lo interesante del asunto, que nada ni nadie te mueva. Permanecer significa que no haya nada ni nadie que te mueva de la palabra de Jesús. Para poder ser discípulo de Jesús hay que pararnos firmes en su palabra y que nada ni nadie nos mueva. Amén. Dije que permanecer tiene que ver con cumplir también en el sentido que tú te comprometes a algo y cumples a lo que te prometes. No estar cambiando de opinión. Es más, discípulo y disciplina tienen la misma raíz etimológica. Eso tiene que ver algo. Discípulo y disciplina tienen la misma raíz. En otras palabras, un discípulo es alguien que entrenas en la misma disciplina que tú. He tenido varios discípulos en el área de la música y los veo que permanecen, aprendieron y siguen caminando. Y algunos de ellos están aquí tocando el día de hoy y me da tanto gusto verlos tocando y acordarme de cuando eran unos chamacos hiperactivos en un salón de clases. Discípulo es alguien que entrenas, que siga tus pasos, que haga lo mismo que tú, que se parezca a ti. En mi caso, como músico, que toque como tú y mejor. En el caso de Jesús, parecerse a Jesús, a su vida, sus palabras. En Lucas 6:40, me estoy adelantando, denme chance tantito, es la emoción. En Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Déjame repetirlo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, esta palabra guardar tiene que ver con cumplir, lo que dije hace rato. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Qué impresionante es que Jesús dice, el que me ama es el que guarda mis mandamientos. Y lo dijo más adelante en Juan también. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, los sigue, los cumple, continúa en este camino que yo he trazado para ellos, es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y dices, pues no, que Dios ama a todo el mundo. Sí, Dios ama a todo el mundo. Pero le encanta ver, como todo buen padre, cuando sus hijos siguen su ejemplo. Le encanta, como todo buen padre, ver que sus hijos sigan su ejemplo. Y a ese es al que le amaré, dice, y me manifestaré a él. Si te preguntas, a lo mejor porque no has visto últimamente una manifestación de Dios en tu vida, pregúntate si estás siguiendo sus pasos. Porque no he visto más de Dios en mi vida. Pregúntate si estás siguiendo sus pasos. Lucas 6:40, ahora sí dice, el discípulo no es superior a su maestro, está hablando Jesús. Mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Levanten la mano.
Entonces necesitamos ser perfeccionados. Dijimos la semana pasada, no hay nadie perfecto. Nadie es perfecto, pero somos perfeccionados por el Espíritu Santo y la palabra. Y entonces, ya que está hablando de ser discípulos de Jesús, siguiendo su palabra, permaneciendo en su palabra, llega a la siguiente frase impresionante de Jesús: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Número 2, conocer la verdad te hace libre. Repite conmigo, por favor. Conocer la verdad te hace libre. Cuando decimos conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, nos hacemos preguntas obvias. Conocer, ¿qué es? Tiene que ver con percibir, tiene que ver con entender y comprender, pero también tiene que ver con intimidad. Conocer, repito, tiene que ver con percibir, con entender y comprender, pero también tiene que ver con intimidad. Juan 17:17, Jesús está orando y dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ¿qué es la verdad? La palabra de Dios es verdad. ¿Estamos de acuerdo? Juan 14:6, Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Pensando en el tema de la verdad y la palabra verdad en sí mismo, la verdad es la verdad. La verdad es la verdad. Quiere decir que hay una sola verdad y muchas mentiras. ¿Correcto? Cualquier error, cualquier exageración, cualquier corriente de doctrina que no es verdad, automáticamente es simple. Hay muchos pensamientos en el mundo. Hay muchas opiniones en el mundo. Hay muchas predicaciones por todas partes que se oyen muy bonitas, pero están alejadas de la verdad. Por lo tanto, son. ¿Cómo sabemos la diferencia? ¿Cómo reconocemos la diferencia? Ya hemos platicado en alguna ocasión que la gente que faltan esas características al billete verdadero saben que es falso. Entonces la verdad es la verdad y la verdad está en la palabra de Dios. Por lo tanto, tú necesitas conocer, en otras palabras, percibir, entender, comprender y desarrollar una relación íntima con Jesucristo y con su palabra, que es la verdad, para que seas libre. ¿Libre de qué? De todo el error, de toda la mentira, de todo el engaño y mucho más. ¿Estamos de acuerdo? Qué bueno, imagínate que no. ¿Libres de qué? Juan 8:34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Repito, Juan 8:34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esto tiene relación y está mejor explicado por Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versos 16 al 18. Así que voy directamente a 1 Corintios 6, 16 al 18. No sabéis, me encanta que Pablo empiece diciendo, no sabéis, así como, ¿no sabías? ¿Qué no sabéis? Que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle. Fíjate, no te sometieron a ti, tú te sometiste a alguien. ¿Sí ves la diferencia? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Porque hay una verdad, una gran verdad. Siempre vas a servir a alguien. O sirves al pecado o sirves a la justicia.
Pues la verdad es que siempre servimos a alguien. ¿Sirves al pecado o sirves a la justicia? Vamos a detenernos un instante aquí y vamos a pensar. Yo digo que yo soy libre. ¿Tú qué dices? ¿Sí? Que el pecado no tiene poder ni autoridad en mí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo podría yo someterme al pecado? Pregunto. Jesús lo dice súper simple. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, lo que hago me puede esclavizar. No estamos hablando de perder la salvación. Estamos hablando de vivir como esclavos o como libres. ¿Ok? Lo que hago me puede esclavizar. Y aquí entramos en algo muy, muy, muy básico. Se llama repetición. Si llevamos esta línea al extremo, esta línea de pensamiento, podríamos pensar que eres esclavo de lo que repites. Podríamos pensar que somos esclavos de lo que repetimos. Y entonces yo te pregunto, analízate a ti mismo. ¿Hay cosas que repites que te chocan? Te dices, ay, no sé por qué soy así. Te ves al espejo y dices, ¿por qué eres así? Hay patrones repetitivos de conducta en tu vida que ya te gustaría romper o haber roto. Estaba yo pensando hoy en la mañana que hay una canción de Timbiriche en mis tiempos. Sí, soy del tiempo de Timbiriche. Que se llamaba Esclava del Teléfono. Men, Talía no tenía idea de lo que era ser esclavo del teléfono, ¿verdad? No tenía idea. El teléfono era un aparato que nada más servía para hacer llamadas y estaba pegado a la pared en esos tiempos. ¿Qué tal ahora? Esclavo del teléfono. Oye, patrones repetitivos. Patrones repetitivos. Yo me doy cuenta de mí mismo, a veces nomás por pura curiosidad, cuánto tiempo pasó desde la última vez que guardé el teléfono en la bolsa a que lo volví a sacar. 15 segundos. ¿Cuánto tiempo pasa en tu caso? O te pasa como me pasa a mí de repente, sientes que vibra el teléfono y lo agarras y no, nada, ni una notificación, nomás sentiste la vibración fantasma, le dicen. Ni siquiera traigo el teléfono en la bolsa ahorita y de repente siento que vibra. Imagínate. Estamos graves. Pero hay otras cosas, hay muchas otras cosas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Digo, me puedo ir a extremos, ¿no? Como el alcohol o las drogas o la pornografía. Me puedo ir a extremos como el chisme o la mentira. ¿Qué hacemos? Y dice Jesús, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y dice Pablo, si tú te sometes a alguien, eres esclavo de ese alguien. Salomón dice en Proverbios, el que pide prestado es esclavo del que presta. Újale. No voy a preguntar cuántos esclavos de la Coppel hay aquí. No me contesten, no levanten la mano. Pero entonces Jesús habla, porque ellos reclamaron diciendo, nosotros somos libres. Ni siquiera eran libres, estaban ocupados por los romanos. Ni siquiera eran libres físicamente, mucho menos espiritualmente. Y a lo mejor tenemos la misma mentalidad tú y yo, decimos somos libres, dijimos somos libres hace rato, ¿verdad que sí? Pero ahorita que estamos pensando en estos patrones repetitivos de conducta que tenemos, dijimos, a lo mejor no soy tan libre como yo pensaba. Pero Jesús dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán, percibirán, entenderán, comprenderán y desarrollarán una relación íntima conmigo y mi palabra, y la verdad os hará libres.
Entonces, ¿qué te va a hacer libre? No la filosofía, no la psicología, no la política, por favor. No el estudio, no la cultura, no la educación, no la autodisciplina. Solamente Jesús te hace libre. Amén. Y Jesús dijo, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Ya les había platicado en alguna ocasión cuando admiraba yo a los profetas del Antiguo Testamento como siervos de Dios y como les dicen, siervo del Altísimo. Y yo decía, qué padre es ser un siervo de Dios. Y la verdad es que es bien padre servir a Dios. Es súper padre ser un siervo de Dios. Pero es más padre ser hijo. Es más padre ser hijo. El hijo tiene todos los derechos y queda en casa para siempre. Y piensa un instante, ¿cómo vives? ¿Como siervo o como hijo? ¿Cómo piensas? ¿Piensas como siervo o piensas como hijo? ¿Piensas como esclava o piensas como hija? Yo tengo que ir a la iglesia el domingo. ¿Qué mentalidad es esa? ¿De hijo o de siervo? Tengo que estar en un ministerio. ¿Qué mentalidad es esa? Tengo que ir a escuela dominical. No tengo que. Porque no soy esclavo. Me he sometido voluntariamente a Dios para servir a la justicia, pero vivo como hijo. Tengo el privilegio de ser parte de una iglesia. Tengo el privilegio de entrar a una clase de escuela dominical donde reciba yo la palabra, donde conozca la verdad que me va a hacer libre. Tengo el privilegio de servir a los demás en un ministerio. Es hijo. Pienso como hijo, hablo como hijo, actúo como hijo. Porque el siervo no queda para siempre, el esclavo no queda para siempre, pero el hijo sí queda para siempre. Así que cambia tu mentalidad de esclavitud de tengo que a tu mentalidad de hijo. Tengo el privilegio de, muchas gracias. La opción, el privilegio, el honor de servirte como hijo. ¿Y tú? ¿Cómo piensas? Eso, muy bien. Verso 36, nuestro versículo de la semana, es la conclusión de todos los anteriores. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Repítelo conmigo. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, Jesús es la verdad y la verdad nos hace libres. Jesús es el verbo, la palabra que nos hace libres. Son los discípulos de Jesús los que conocen la verdad de verdad. Vamos a repetir eso. Son los discípulos de Jesús los que conocen la verdad de verdad. Los discípulos son los que se mantienen en las enseñanzas del Maestro. Y cada uno de nosotros nos tenemos que responder la siguiente pregunta. ¿Soy creyente o soy discípulo? ¿Vivo como esclavo o vivo como libre? ¿Vivo como hijo? ¿Por qué? Vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra, que es verdad,
por tu Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad. Por ti, Jesús, que eres el Hijo de Dios y que eres el que nos hace verdaderamente libres. En el nombre de Jesús, que tu palabra quede sembrada en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Que podamos ser confrontados con tu palabra, Señor. No el día de hoy, sino mañana cuando regresemos al trabajo y a la escuela. Cuando empezamos a hacer las labores del hogar, cuando empecemos a hablar con los vecinos, los parientes y los amigos. Recordemos tu palabra, Señor, y tu palabra sea viva y eficaz y práctica en nuestra vida. Y que cada persona aquí que está dándose cuenta que ha estado esclavizada a patrones de pensamiento, a formas de hablar, a formas de comportarse, por la fuerza de la costumbre, por la repetición, Señor, puedan descubrir que tú los has hecho libres, que eres tú el que los ha hecho libres, que eres tú, Señor, que no es su fuerza de voluntad, que no es su autodisciplina, que no es su poder, que no es su pensamiento positivo, que eres tú, Señor, porque solamente tú nos puedes hacer libres. Y en el nombre de Jesús tomamos autoridad para romper con todo patrón de pensamiento que nos ha tenido esclavizados a cualquier cosa que nosotros reconocemos ahora que nos hemos sometido voluntariamente. Lo rendimos delante de ti en este momento en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y así con tus ojos cerrados, déjame preguntarte hoy, ¿conoces a Jesús? ¿Le has entregado tu vida a Jesús? ¿Le has abierto tu corazón? Ya sabes quién es Jesús, el Hijo de Dios, que dio su vida por ti en la cruz. ¿Por qué dio su vida por ti? Porque Él dio su vida por los pecadores y todos somos pecadores. Todos hemos fallado, todos estamos en la misma condición delante de Dios y por todos pagó Jesús. Si tú sabes que Dios te ama, porque Dios te ama, y si tú sabes que eres pecador porque naciste en pecado, porque heredaste el pecado de Adán, porque todo lo que has hecho en tu vida ha sido para alejarte de Dios, y sabes que Cristo murió por tus pecados en la cruz y quieres recibir ese perdón, esa gracia, esa misericordia de Dios y decir, sí, yo creo en Jesús, yo quiero seguir a Jesús, voy a hacer una oración y quiero que la escuches primero y luego la voy a repetir y la vas a poder repetir conmigo. Escucha primero. Señor Jesús, te doy gracias por morir en la cruz por mí que soy pecador. Me arrepiento, te pido perdón, recibo tu perdón. Te abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres a vivir en mí y me des vida eterna. Gracias por tu amor, gracias por tu perdón, gracias por tu salvación en el nombre de Jesús. Y ahora la voy a repetir lentamente y si tú la quieres repetir, la puedes repetir conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por morir en la cruz, por mí que soy pecador. Me arrepiento. Te pido perdón, recibo tu perdón, te abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres a vivir en mí y me des vida eterna. Gracias por tu amor, gracias por tu perdón y gracias por tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si esta es la primera vez que haces esta oración, sea que estés aquí en persona o que estés viendo la transmisión o que estés viendo el video en el futuro, felicidades. Este es el día, según la Biblia, volviste a nacer. Así que anota la fecha del día de hoy. Mira qué buena fecha, 15 de septiembre, el día que volví a nacer, el día que fui libre del poder, del pecado, del diablo y de la muerte, el día que volviste a nacer. Dice la Biblia, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que eres nueva criatura, todo lo viejo pasó y todo es hecho nuevo. Eres nueva creación, eres hijo de Dios y bienvenido a la familia de Dios. Y ahora, iglesia, meditando en esto y has pensado en estos patrones de pensamiento, en estas líneas de repetición que has estado llevando y que te han estado alejando
de la voluntad de Dios para tu vida, porque de Dios no te puedes alejar. ¿Te has dado cuenta que a lo mejor no eres tan libre como pensabas que eras? Y quieres renunciar a estas repeticiones, a estos patrones, a esto que haces. Y quieres decirle: Señor, estoy entendiendo tu palabra, estoy comprendiendo tu palabra, quiero tener una relación íntima, real, verdadera contigo, quiero permanecer en tu palabra, no solamente el domingo, no quiero ser creyente nada más, quiero ser discípulo, quiero seguir tus pasos, quiero seguir tu ejemplo, quiero seguir tu palabra, quiero seguirte a ti de cerca, Señor, todos los días de mi vida, no nada más el domingo. Ponte de pie. Ponerte de pie es señal de decir: sí, yo quiero. Y no te sientas obligado, porque todo el mundo se pone de pie y dice: ay, pues ya que yo también. Así no funciona con Dios. Y empieza a orar y empieza a decirle: Señor, me rindo, me rindo, me rindo. Te entrego mis pensamientos, te entrego las cosas que he hablado que no van de acuerdo con tus palabras. Te entrego los pensamientos de suicidio, te entrego los pensamientos de divorcio, te entrego los pensamientos de muerte, te entrego los pensamientos de temor, de ansiedad, te entrego el alcohol, te entrego el tabaco, te entrego la marihuana, la cocaína, la heroína y todas las cinas. Te entrego mi adicción al teléfono, a las redes sociales, a la pornografía. Te entrego todo aquello a lo que yo mismo me he sometido en el nombre de Jesús. Te entrego, aquí está, me someto a ti. Te entrego mi rebelión, te entrego mi rebeldía, mis pensamientos de que nadie me entiende, nadie me comprende, de que mis papás no saben lo que estoy pasando. Te entrego mis pensamientos de que mi esposo no sabe lo que estoy pasando, de que mi esposa no sabe lo que estoy pasando, de que mi jefe no entiende lo que estoy pasando. Te entrego mis pensamientos de autodestrucción en el nombre de Jesús. Te entrego mis pensamientos de independencia en el nombre de Jesús. Te entrego mi necesidad de control en el nombre de Jesús. Y te suelto el control en el nombre de Jesús. Porque me estoy dando cuenta que yo mismo me he esclavizado a patrones de pensamientos, de palabras y de conductas. Me estoy dando cuenta que no soy tan libre como yo pensaba que era. Y estoy entendiendo que solamente tú me puedes hacer libre, pero que me tengo que rendir a ti, que tengo que caminar en tus palabras y en tu ejemplo, que tengo que seguirte a ti y dejar de seguir lo que sea que estoy siguiendo. Y en el nombre de Jesús hoy quiero renunciar a lo que estaba siguiendo. Pensamientos de derrota, te entrego los pensamientos de derrota, te entrego los pensamientos de esclavitud, de no puedo, de tengo que. Si tengo que servir a alguien, te quiero servir a ti. Si quiero seguir a alguien, te quiero seguir a ti.
Ya no quiero ser creyente nada más, quiero ser tu discípulo. Déjame seguirte. Es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor. Mi Padre era yo soy. Él me amó primero. Si tú crees que necesitas oración, ven aquí enfrente. Me pidieron mis ancianos, pastor Avanes, si me ayudan. Ancianos, pastores, si tú crees necesitas oración, ven aquí enfrente. ¿Estás batallando para soltar algo? Ven. ¿Estás batallando para rendir algo? Ven. Acuérdate, la palabra clave es permanecer. La decisión de hoy no sirve de nada si no permaneces en Él. Hoy puedes emocionarte y decir, sí, yo sí me entrego, pero mañana tienes que permanecer. Y pasado mañana tienes que permanecer. Y el miércoles tienes que permanecer. Y el jueves y el viernes y la semana que entra y el mes que entra tienes que permanecer. ¿Permanecer en qué? Permanecer en Jesús, permanecer en su palabra, permanecer en Jesús, permanecer en su palabra, permanecer en Jesús, permanecer en su palabra.